Por las próximas 48 horas estaremos viviendo en una cabaña en medio del bosque. Pero no todo es tan lindo como parece. Ay. Eso está sonando raro. Este espacio de tan solo 10 metros cuadrados queda ubicado en una zona remota, por lo que tendremos que vivir con recursos limitados. El clima no nos había permitido hacerla. Y eso sigue siendo la misma situación. Pues el día está un poco nublado, así que adentro no tenemos mucho voltaje. Menos agua, menos energía. Tenemos 40 litros para estos 2 días que vamos a estar acá. No sé cómo se usa. O sea, ya hice chichi, pero ahora que... Andrés recogió el carro y yo vengo a verlo por primera vez. Y oh sorpresa, al parecer rentamos un Tesla. Bueno, como es nuestra primera vez en un Tesla, dijimos, hey, de pronto también es la primera vez que alguien que ve este video va a ver un Tesla por dentro, así que les vamos a dar un mini tour con las poquitas cosas que ya hemos aprendido. Lo primero y más importante del Tesla es que no hay ninguna palanca. Y si ven la parte frontal del carro, casi no tiene botones o el tema del aire acondicionado. Todo es como un diseño bastante futurístico y minimalista. Básicamente, cuando ustedes le dan clic aquí en el icono del carro, sale este menú en el que van a manejar todos los artefactos del carro. Los controles, los pedales y el manubrio, el nivel de carga, la batería, si quieren seleccionar la opción de piloto automático o no. El punto es que aquí se maneja todo. Y aquí abajo hay otros botones adicionales como Spotify, conectarte al Bluetooth, prender la radio, calentar los asientos. Y con este que está acá al lado del Bluetooth también pueden calentar el manubrio, que se me hace como muy cool, muy ergonómico todo este carro. Ya está absolutamente todo. Estamos listos. Quiero mostrarles los conos, como muestran las personas, ¿sí ven? El semáforo, bueno, todo, o sea, está re loco esto. El semáforo y el semáforo acá arriba. Esta es la primera vez que estamos solos manejando acá en Canadá. Entonces los dos estamos como algo que sea, separamos, seguimos dándole a la izquierda. Entonces pues es una suma de muchas cosas y tras de todo también experimentando este carro que amamos pues porque es 100% eléctrico, pero también que es un mundo muy diferente. Sabes que naciste para mí, tú eres mi gusto, mi todo. Lo mismo te pasa a mí cuando estoy cerquita de ti, el deseo soltando por dentro. Yo fui tu cliente, si yo era yo el culpable y tú jugando la inocente. Tú calladita chequeando mi mensaje y yo la arete llevándote de la. Me sé las canciones como antes. Vamos a la 404, listo. Ya, ¿cuál es? Ah, ya. Yo estoy pendiente, Acá, a Cabin Space, al lugar donde nos vamos a estar quedando. Después de 2 horas y bueno, como 3 horas de viaje, estamos a metros de ver nuestra cabaña. Nuestra Cabin in the woods. Está un poquito bumpy, creo que es por acá. Calili. Son nuestros vecinos, los de la cabaña Marigold. Marigold. Y allá está nuestra cabaña. Ay. Eso está sonando raro, porque vive acá. ¿Esa está en la nuestra? Sí. No, yo no sé, uno cómo sabe el nombre de la cabaña. Bueno, nos metimos por donde no era, esa no era nuestra cabaña, nos dimos cuenta que estaba en construcción. Así que las que le dijimos que era Marigold, nuestra vecina, bueno, pues esa era nuestra cabaña. Hogar Dulce Hogar. Dani por primera vez a usar el composting toilet. Por favor aprecien el tamaño, es igual de alto a Dani, así que... Dori, esto no es el composting toilet. Es el generador. Sí. Entonces, ¿dónde queda el baño? Fail, epic fail. Mucha chichi. Bueno, después de buscar un poquito, encontramos el composting toilet, está dentro de la cabaña. Y por favor siéntense que vamos a ver a Daniela cómo lo utiliza por primera vez. ¡Daniela! ¡No! ¡Estoy grabando! Yo también quiero orinar, pero honestamente la ventaja de nosotros es que pues voy a hacerlo donde yo quiera, así como la Anita. Bueno,
queremos darle la vuelta al carro que el baúl mirando hacia la cabaña para poder bajar las cosas, ¿cierto? Y qué mejor oportunidad para que Daniela pueda manejar el Tesla. Bueno, ¿cómo fue? ¿Y cuál es el acelerador? El de la derecha es el acelerador. Ok. Entonces lo tengo que activar acá. Exacto. Si quieres, olvídate de la cámara, más bien mira lo de por fuera. Mira para dónde está yendo. Marica, Para. toro. Recuerda solo usar. ¿Cómo llegué allá? Y así es como termina la primera clase. Lo hiciste muy bien. Felicitaciones. Ven, ¿y cómo me bajo? Oh, ¡ah! Se me cayó la almohada. Oh. Esta era la de Dani. Ahora sí, ¿cómo decía? ¿Hacer comida? Ah, sí, por fin ya podemos descansar. Y he aquí nuestra primera cena, el famoso ramen de Dani. Y ya con esta cena nos despedimos en nuestra primera noche aquí en la cabaña. Se siente delicioso, está lloviendo afuera, sí. Creo que vamos a pasar una noche muy tranquila. De acuerdo. Nos vamos a desconectar y mañana les mostramos ya la cabaña en forma. Hasta mañana. Hasta mañana. Vamos a mostrar en el tour, pero hay una hamaca dentro de la cabañita. Entonces creo que la voy a estar usando. Y el tanque de agua. Y les voy a mostrar mi vista. Lana, porque creo que quería estar con Andrés, pero ahora me está haciendo caritas de que la baje. Bueno, Dani, yo sé que me demoré un poquito en levantarme, pero aquí te traigo una avenita de frutos rojos para que disfrutes. Con esto ya tenemos la energía para mostrarles nuestra cabaña. Bienvenidos a nuestra casita pequeña acá en el medio del bosque. Bueno, por 2 días. Entonces, primera cosa que tienen que hacer cuando llegan, se quitan los zapatos en ese espacio. Y Lana los recibe. A mano derecha van a encontrar este espacio para guardar cosas. Entonces acá nosotros colgamos nuestras chaquetas, acá dejamos nuestra maleta, nuestras cosas como de aseo y más cosas arriba. Pero bueno, se me hace que tienen bastante espacio para guardar cosas. Y acá al frente queda el baño. Este es un baño compostable y esto quiere decir que no utiliza ni una sola gota de agua y funciona de una manera particular, así que vengan y les muestro. Empiezan levantando esta tapa y van a encontrar 2 huequitos. Este espacio de acá blanco es para la orina, toda la deposición de orina, y acá es para hacer popito. Entonces cuando ustedes se sientan, esto se abre, ustedes hacen su popito y luego lo tapan y listo. Y algo cool de este lugar es que tiene una ventana muy bonita. Entonces acá cuando hagan sus cositas tienen un lindo paisaje. Acá tienen desinfectante de manos, papel higiénico y un espejo. Bienvenidos a la zona que es como sala / cocina. Entonces acá tenemos la zona de la cocina. A mí se me hace que es un counter, como un espacio para el counter bien grande para hacer una cabaña tan chiquita. Por este lado tenemos una tetera para agua, para hervir agua.
Acá tenemos jabón de manos, jabón de loza. Como se dan cuenta, acá no hay grifo. Nosotros no tenemos acceso directo a agua a través como de un acueducto o de una tubería, sino que toda nuestra agua es con esto. Tenemos, ¿cuántos son litros que tenemos? 40 litros. Tenemos 40 litros para estos 2 días que vamos a estar acá. Yo no sé si ya les mostramos esta parte en el video, pero este es re duro de abrir. Nos dan todos los como implementos que necesitamos, vasos de A2, pocillos, French press, y esta es una manera acá como hacen el café, que no necesita ningún tipo de energía, entonces está buenísima, el café queda muy rico. Y detrás de las escaleras tenemos acceso a los platos. Acá hay cuchillos, como si fuéramos a hacer severo menú, está gigante. Y por acá en la partecita abajo tenemos los cubiertos que necesitamos. Y esta es la nevera, nos cupo todo. Esta parte es como congelador y esto ya es nevera. Como siempre, vino. Esto es algo muy cool porque ahorra espacio, pero también se puede sacar. Y es como donde estamos básicamente cenando, almorzando, desayunando. Y cuando ya uno termina de usarlo, lo guarda. Entonces está bien chévere esa idea. En esta parte van a encontrar todo lo que es como azúcar, cosas básicas que te ayudan a cocinar, aceite de oliva, sal. Acá en el fondo están todos los utensilios para hacer una fogata. Y en este último están todas las ollas, entonces para accederlas nos toca como acá hacer equilibrio. La partecita de allá, también en la parte de arriba, que tengo que acceder con una escalera, están todas las como implementos de aseo. Bueno, y si algunos se están preguntando qué estamos haciendo acá, es que Andrés y yo queríamos como salir de nuestra zona de confort y venir y vivir por 48 horas acá en un espacio completamente compacto, reducido, y no sé, como retarnos a vivir con la menor cantidad de recursos, menos agua, menos energía, ser conscientes de todos los residuos que generamos, porque no sé si les hemos dicho, pero todos los residuos no los tenemos que llevar con nosotros. Así que teniendo eso en mente, uno empieza como cambiar la mentalidad en la que tú usas y botas las cosas a la basura, porque esta vez sabemos a dónde están yendo y es a nosotros otra vez. Entonces es interesante. Bueno, creo que al último espacio que no han visto de la casa es donde nosotros estamos durmiendo, y por supuesto, Lanita. Entonces suban conmigo. Lanita no puede subir sola, pobrecita. Hay que cargarla. Entonces vengan y les muestro. Básicamente acá gatean. ¡Ah! Esta es nuestra cama. La verdad que está súper cómoda. Andrés tuvo como la mejor dormida desde hace mucho tiempo. Nosotros trajimos nuestras almohadas y nuestro sleeping bag porque nos parecía más fácil que empacar un montón de cobijas. Y en esta zona, lo cual nos sorprendió y nos pareció muy chévere, y ayer estuvimos haciendo buen uso de los juegos de mesa que nos dieron, es que tienen Scrabble, tienen Jenga y tienen un libro o libros. Y creo que es algo que no les hemos mostrado todavía y que me parece genial, y es que todas las luces son dimmable. Es decir, que tú las gradúas a tu gusto. Y otra cosa es que acá no hay nada de señal, no tenemos internet, no tenemos celular. Entonces siento que nos ayuda también a salir de nuestra zona de confort, en la que es como convivir en pareja y tener conversaciones que a veces en medio de la ciudad y todo el ruido pues no generamos. La casita tiene como un manual, se llama Cabin Manual, donde nos muestran cómo usar todas las cosas. Bueno, también nos muestran, muy importante, como cosas que tenemos que tener en cuenta, pues porque igual si estamos en medio de la naturaleza, y nos dan un poquito de historia del espacio y la tierra en la que estamos presentes. Les voy a dar el tour de la parte exterior, así que acompáñenme. Primera cosa, aquí pueden tener su parqueadero totalmente espacioso para 2 carros, pero no creo que lo necesiten. Pero entonces eso no es un problema. Esa es la parte frontal, por aquí es donde entramos aquí a nuestra cabaña. Por todo lado van a encontrar ese tipo de escalones y este mesoncito en madera que está perfecto pues para la circulación. Algo que me gusta mucho es que viene incluido, pues el momento que tú alquilas la cabaña, viene este pequeño barbecue. Estaba limpio y te dan todos los implementos. Aquí estamos como en un lado de la cabaña, que es el lado que está aquí en esta ventana súper grande, desde donde les estábamos dando el tour. Aquí tienen unas sillas para sentarse, súper cómodo en la mañana. Obviamente no las hemos usado porque pues el clima no lo ha permitido. Y esta es nuestra principal fuente de electricidad, los paneles solares. Acá a revisar, cada panel tiene 350 vatios y tenemos 3 paneles, los que nos da un poquitico más de 1 kilovatio de potencia para toda la casa. Principalmente se utiliza para las luces, para las conexiones ahí como en los outlets para nuestros computadores y nuestro celular, y está perfecto, me parece muy bacano.
Lastimosamente pues el día está un poco nublado, así que adentro no tenemos mucho voltaje, pero está bien, funciona para lo que necesita la cabaña. Sin embargo, les recomendamos que siempre vengan preparados, así como nosotros trajimos nuestra propia batería también, que se puede recargar de manera solar en caso de que pasara algo como hoy, que estuviera el día nublado y no tuviéramos carga para nuestros celulares, pues ya la tenemos cargada desde la casa. Y si me acompañan por aquí, aquí encontramos estos tanques de propano, que es lo que permite que haya calefacción dentro de la cabaña y lo que también nos permite utilizar la estufa que les mostramos. Son bastante grandes, creo que, no sé, yo no creo que los recarguen tan seguido, es suficiente para bastantes meses, diría yo. Y para días en los que los paneles no pudieron generar la electricidad suficiente para la cabaña, está el generador. Si siguen este cablecito por acá, van a llegar a esta casita que nosotros creíamos que era el baño al inicio, pero no lo es. Y aquí está el generador, yo creo que es de diésel o de otra cosa, lo que sea, y solo lo prenden cuando nosotros tenemos un medidor como el voltaje de las baterías en el baño. Solo prenden el generador cuando el medidor baja de 12 voltios, así que está todo muy bien organizado. Algo muy interesante de Cabinscape, que es como la compañía que tiene estas cabañas pequeñitas en ese lote, es que te dan la oportunidad de que cuando tú rentas tu cabaña te dan un lote bastante espacioso, como que no te sientes como al lado del vecino o que estás incomodando a alguien, sino que tienes un lote bastante grande, lo que te da mucha más privacidad, que siempre se valora. Por último, pero igual de interesante, está la zona en la que hacemos nuestras fogatas. Y nada, ese es el tour de la cabaña en el exterior. Bueno, llegó la hora del almuerzo y vamos a poner a prueba este barbecue. Vamos a ver si lo logro prender. A ver, esto tiene una válvula aquí, vamos a abrirla. Escucho que sale el propano, de hecho lo huelo, así que voy por un lighter. Ya habemos fuego en el primero, vamos para fuego en el segundo. Se me cae la mano. Hay fuego en el segundo, muy bien. Bueno, ya tenemos todo lo del barbecue listo. Aquí unas deliciosas hamburguesas, el asador ya con el fuego. Así se ve el setup, y cuando haga así ya van a tener una hamburguesa en mis manos. Y ya, ahí tenemos la preciosa hamburguesa al carbón, deliciosa Beyond Burger. Así que a disfrutar y a gozar. Están deliciosos estas hamburguesas, 100% veganas. Queríamos como explorar un poquito más, pero siento que la lluvia no nos ha dejado explorar mucho. Estuvimos en el lago, de pronto ya vieron. Muy lindo, se veía genial para no tirarse, pero no vimos como alguna manera como para poder subir, porque nosotros digamos que por el frío no importa, venimos preparados de pronto para tirarnos y ya luego guardarnos en el carro, pero no encontramos ninguna escalera o algo que nos permitiera como salir del agua. Entonces, sí, o sea, no hay muelle, pero yo veía y se veía súper clarita el agua, honda, como para uno tirarse un poquitico con seguridad. Y el resto de la tarde fue básicamente jugar diferentes juegos de mesa que ven en la cabaña y hablar de la vida. Bueno, como saben, aquí hay un espacio para hacer una fogatica, pero el clima no nos había permitido hacerla. Y esa sigue siendo la misma situación. Pero yo, sin embargo, quise intentar e hice este setup usando mi mejor amigo, no sé, algo que es muy inflamable. Vamos a ver qué va a ocurrir. Se lo mando para allá. Dentro. Vamos a ver cuánto me dura esta vaina. En estos momentos ese calor que ven ahí es puro ese combustible quemándose. Ninguna madera se ha prendido. Pero vamos a ver, tengo un poquito de fe. A few moments later. No ha pasado mucho tiempo y ya se bajó bastante el fuego. Ahí viene Dani con la Anita. ¡Ay, la Anita! Nice. Hoy es nuestra última noche. Estamos un poco tristes, pero también estamos cansados. Así que hasta mañana.
no sé cómo hacer. Pero Andrés se demora más en despertarse que yo, pero como que se despierta todo activo después de unos 10 minutos. En cambio yo sigo como tratando de ser persona. ¿Quién gana, Lana o tú? Dándole el ejercicio a Lana y de paso a mí. Que la niña tiene su cafecito, yo voy por el mío. A organizar un poquito la cabaña y mostrarles cómo hacemos otras cositas como de aseo personal. Agua ya. Uy, está helado. Está haciendo mucho frío, ¿no? Ya nos lavamos la cara, ya nos lavamos los dientes como vieron. Y vamos a dejar organizado todo este desastre antes de salir porque tenemos que dejar cero basura, cero desorden, o si no nos multan. Yo soy el encargado de la cocina, así que prepárense para ser sorprendidos. Andrés se pidió hacer los platos y estás creando su sistema allá afuera. Y yo estoy en duty de organizar acá la cama donde dormimos, sacar todo, empacar esto y organizar la sala. Creo que Andrés. Ya, el sistema está perfecto. Muéstralo. Aquí vamos remojando automáticamente a un flujo de tan solo 1 litro por cada 5 minutos. Mientras tanto aprovecho para yo enjabonar, enjuagar y luego pongo aquí a secar. Y todo escurre en nuestra madre tierra. Bueno, ya culminó este viaje y queríamos dar algunos datos que nos parecieron bastante interesantes. En todo el tiempo que estuvimos en la cabaña no necesitamos usar el generador, lo que quiere decir que los paneles solares fueron suficientes para poder suplir nuestra energía, así que muy bien, chócalas. Sí fue difícil porque tenía un poco, o sea, no había mucha luz solar, estaba muy cloudy los días, muy nublados, pero la logramos, entonces eso nos pone felices. El otro recurso que teníamos limitado era el agua. Como les habíamos dicho, teníamos 40 litros para vivir en estos 2 días, solo gastamos 20, así que yo también considero esa otra ganancia. Score. Igual una de las grandes cosas que influyeron a que no usáramos tanta agua es que acá no hay ducha. Pues no nos bañamos. Pues bueno, nos lavamos las axilas. Para eso ayudó a que ahorráramos agua. Y por último, y no menos importante, pudimos ver cuántos residuos generamos en estos 2 días. La verdad, yo diría que eso fue como lo que más voluminoso se ve, pero honestamente mucho aquí es aire, o sea, son reciclables. Estos, por ejemplo, esta es la cantidad de orgánicos que generamos, que fue una buena experiencia y lo hicimos creo que muy bien. Sí, yo también estoy orgullosa. Gracias por acompañarnos en esta aventura y los esperamos en nuestro próximo video. No olviden darle like, suscribirse, si no lo han hecho es gratis, recuérdenlo y nos vemos en la próxima.